A los buenos no se les quita nunca. Ánimo, ¿vale? Empezamos. El robo del siglo y la bofetada de Lucho Díaz al Liverpool. ¿Se acuerdan cuando decían que Luis Díaz era solo un revulsivo? ¿Se acuerdan cuando en Anfield lo soltaron por 75 millones pensando que ya había tocado techo? ¡Qué error tan histórico! Mientras el Liverpool extraña la chispa que no se compra con dinero, el Guajiro está incendiando Alemania. No es solo que el Bayern Múnich sea el nuevo dueño de Europa, es que Lucho ha convertido el Allianz Arena en su patio de juegos personal. Los datos que duelen a sus haters: 26 aportes de gol en 28 partidos, 1 por encuentro, forma el tridente más letal del mundo junto a Kane y Olise. Hizo que la prensa de España, sí, los que solo miran para su ombligo, lo bautizara como el Balón de Oro en la sombra. ¿Por qué nos quieren callar? La prensa europea ya no puede ocultar lo obvio. Luis Díaz no es solo el mejor colombiano del momento, es el mejor extremo del planeta. Vincent Kompany le dio las llaves del equipo, y Lucho devolvió fútbol puro, de ese que ya no se ve, de potrero y Champions. Balón de Oro en la sombra, de sombra nada. Si Lucho se llamara Ludwig o fuera brasileño, ya estarían grabando su nombre en el trofeo de France Football. Es hora de que el mundo deje de subestimar el talento cafetero. ¿Es Luis Díaz el mejor jugador del mundo hoy? Los leo, pero... Prensa internacional se vuelve a rendir a los pies del máximo ídolo en la historia de Colombia, Luis Fernando Díaz Marulanda. El ídolo colombiano le aseguró la clasificación al equipo del Bayern Múnich en la siguiente fase de la Copa de Alemania. En apenas 7 minutos superaba la hora de juego, un partido sumamente competido en el filo del gol para uno y otro equipo, y se transformó de forma inevitable en una nueva victoria para el Bayern Múnich, que aprovechó los errores del Leipzig para los goles de Harry Kane y de Luis Fernando Díaz, y así avanzar a semifinales de la Copa de Alemania con un marcador de 2-0. El atacante inglés marcó el 1-0 de penalti en el minuto 63 de juego. La pena máxima fue una concesión del portero Van der Voort, que dudó cuando no debía ante Pavlovic, justo después de otra gran ocasión del Leipzig. Ahí se decretó el 1-0 del partido. Sin embargo, el extremo colombiano apareció también al minuto 67 de juego para sentenciar el 2-0 en un contragolpe infernal, con el suficiente espacio y tiempo para ser letal dentro del área ante el portero rival. Antes del 2-0, el Bayern Múnich vivió un incierto recorrido entre la victoria y la derrota, con ocasiones para él, pero también para su adversario. Muy rápido se llevó un susto en el minuto 3 y 40 segundos, cuando el atrevimiento de Diomandé generó la ocasión y la volea de Baumgartner, que terminó sentenciando el gol. Sin embargo, el VAR apareció, detectó su posición ilegal y anuló este tanto. Medio cuerpo en fuera de juego. Para cuando el video intervino, el conjunto visitante había festejado el gol, que terminó siendo anulado para el 0-0. Un gran aviso para el vigente campeón y líder de la Bundesliga, cuyos titubeos recientes lo hacen más imprevisible que al inicio de la temporada, cuando cada encuentro en Alemania era una victoria segura, casi todas incontestables. Más aún al abrigo de su afición y un estadio donde se presentó el Leipzig sin complejos y salió a enfrentarlos de igual a igual. Una volea de Luis Fernando Díaz advirtió de nuevo al equipo del Leipzig, dentro de un duelo competido por entonces, más allá del cuarto de hora. Pero el Bayern Múnich crecía con el paso de los minutos en su presencia ofensiva. Un centro por parte de Olise lo remató apurado Harry Kane en media chilena. El bote posterior a su golpe restó fuerza y dimensión a la ocasión, que no terminó invocándose dentro del arco. Una nueva parada de Van der Voort frustró de nuevo al equipo bávaro en el comienzo del segundo tiempo, ya mucho más local que visitante, en la tarea que estaban haciendo Luis Fernando Díaz junto a Michael Olise. Luis Fernando Díaz hizo el desborde definitivo para encontrar el gol a Harry Kane. Ya en la segunda parte siguió siendo intensa y reñida por parte del equipo bávaro. En el minuto 58, el conjunto de Múnich tuvo la oportunidad de quedarse con el 1-0 rápidamente, pero el guardameta del Leipzig detuvo el potente disparo de Gnabry y desde 10 metros con grandes reflejos terminó salvando a su equipo. Sin embargo, vino el 1-0. Stanisic fue derribado previamente dentro del área por el arquero del Leipzig y el juez decretó pena máxima a favor de Múnich. Harry Kane, con gran categoría, fue el encargado de marcar el 1-0 al minuto 64.
Y solo 3 minutos después, los bávaros ampliaron la ventaja. Michael Olise envió un pase filtrado milimétrico, excelente desde la derecha para que llegara Luis Fernando Díaz. El talento colombiano mantuvo toda la calma y la frialdad ante el portero Van der Voort y anotó el 2-0 definitivo del encuentro. El talento de La Guajira sigue demostrando que también puede jugar como 9 y saber definir de cara al arco cuando tiene el portero encima. Con gran categoría dejó al portero tirado en el suelo. Con la clasificación a semifinales de la Copa de Alemania, el conjunto muniqués está a un solo paso de disputar su primera final de Copa en 6 años. Y luego del increíble partidazo de Luis Fernando Díaz, en la prensa italiana salió su nombre cuando estaban hablando del Milan. Un delantero portugués llamado Rafael Leao no vive un buen momento con esta camiseta. Y ahí fue donde apareció Antonio Cassano, exjugador de la selección italiana. Criticó fuertemente a este delantero y lo comparó con el increíble talento de Luis Díaz. Para el exjugador del Real Madrid, el jugador colombiano sí que marca la diferencia en el Bayern Múnich. Siente que Luis Díaz es muy serio a pesar de ser latinoamericano y que no baila en las celebraciones como lo hace Leao. Además complementó que hay una gran diferencia entre los dos delanteros por los números que lleva el guajiro con el Bayern Múnich. Hace poco marcó triplete en Alemania y el día de ayer se despachó en la Copa Alemana. Sobre todo esto, Cassano dijo lo siguiente: Leao es un desastre, ni siquiera puede limpiarle la bata a Luis Fernando Díaz. No baila, ni hace trampas, ni nada de eso. Él marca la diferencia. En Italia, incluso, los malos se hacen pasar por buenos y hay 20 categorías de diferencia entre ambos. Resaltó el delantero, indicando que Luis Fernando Díaz se encuentra a años luz de distancia sobre el jugador Leao. Cassano continuó: Luis Díaz lleva ya 19 goles y 14 asistencias en 31 partidos. Comentó el italiano en el podcast Viva el Fútbol de la prensa italiana. Luis Fernando Díaz y Rafael Leao se verán las caras en el próximo Mundial. El colombiano y el portugués se verán en los próximos meses en la Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá, en el duelo de la fase de grupos entre Colombia y Portugal, donde por supuesto Luis Fernando Díaz, el máximo ídolo de la historia de Colombia, se encargará de conducir a la selección a ganar por primera vez en su historia una Copa del Mundo. Luis Fernando es fundamental para la selección Colombia por su desborde. Leao es lo mismo para Portugal. Roberto Martínez confía en su extremo y aunque sabe que ha tenido una temporada difícil en el Milan, será titular por esa banda para generar desequilibrio. ¿Qué opinan ustedes del infernal partidazo que se jugó Luis Fernando Díaz en la Copa de Alemania frente al Leipzig? Otra vez siendo la máxima figura del encuentro y aportando con un gol más para la clasificación del equipo bávaro. ¿Creen ustedes que la comparación que hace Cassano entre el jugador Rafael Leao y Luis Fernando Díaz demuestra que Luis Fernando se encuentra a años luz de distancia por encima de muchos de los extremos en el fútbol europeo y que pelea fuertemente por el próximo Balón de Oro? Dejen su opinión en la caja de comentarios.